Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En este video veremos un ejemplo de cómo graficar una función afín. Nos dice, graficar la función f de x igual a 2x menos 1. Vamos a tener siempre presente la forma general de las funciones afines, que es y igual m por x más b. M en este caso es 2, porque es el número que multiplica x. Y el más b viene siendo el número que se suma o resta acá al final. En este caso, el b es menos 1, es negativo. Entonces, el primer paso es construir una tabla de valores. Para construir una tabla de valores debemos tener muy pendiente la fórmula o expresión algebraica de la función. Y vamos a construir una tabla de valores como esta. En la primera fila tenemos los valores que le damos a x. En este caso tomamos de menos 3 hasta 3, es decir, valores pequeños. Pero como indican estos puntos suspensivos, le podemos dar más valores tanto a la derecha como a la izquierda. Y f de x van a ser los valores que dependen de estos valores que le vamos dando a la x. Por ejemplo, el primer valor de x es menos 3. Si x es igual a menos 3, f de menos 3 viene siendo 2 por x, es decir, 2 por menos 3, porque x vale menos 3. Y hay que restarle 1. Entonces 2 por menos 3, menos 1. 2 por menos 3 es menos 6. Y hay que restarle 1. Menos 6 menos 1 es menos 7. Cuando x vale menos 3, f de menos 3 da menos 7, como está acá. Ahora, si x es igual a menos 2, f de menos 2 viene siendo 2 por menos 2 menos 1. 2 por menos 2 es menos 4 y hay que restar 1. Menos 4 menos 1 es menos 5 y lo ubicamos. Si x es igual a menos 1, f de menos 1 viene siendo 2 por menos 1 menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 1 menos 3 y lo ubicamos acá. Si x es igual a 0, f de 0 es 2 por 0 menos 1. 2 por 0 es 0. Menos 1 nos da menos 1. Lo ubicamos aquí. Con 1. Si x es igual a 1, f de 1 viene siendo 2 por 1 menos 1. 2 por 1 es 2. Menos 1, 1. Y ese valor lo ubicamos. Si x es igual a 2, f de 2 viene siendo 2 por 2 menos 1. 2 por 2 es 4 menos 1, 3. Lo ubicamos aquí. Si x es igual a 3, f de 3 viene siendo 2 por 3 menos 1. 2 por 3 es 6 menos 1, 5. Y lo ubicamos acá. Y de esa forma completamos la tabla de valores. El siguiente paso es, se ubican las parejas ordenadas en el plano cartesiano y unimos los puntos con una línea recta. Entonces partimos de la tabla de valores que construimos en el paso anterior y aquí tenemos el plano cartesiano y en estos punticos rojos nos indican cada una de estas parejas. Vamos a ver por qué quedan ubicados en ese punto. La primera pareja es menos 3 con menos 7. Entonces menos 3 en el eje X y menos 7 en el eje Y. Recordemos que podemos usar y o f de x indistintamente. En el eje x vamos a buscar a menos 3. Trazamos esa línea punteada. Y en el eje y vamos a buscar a menos 7 y trazamos esa línea punteada horizontal. Donde se intersectan es el punto menos 3, menos 7. El que sigue es menos 2 y menos 5. En el eje x buscamos a menos 2 y en el eje y buscamos a menos 5. Y allí queda el punto. Sigue menos 1 y menos 3. En el eje X buscamos a menos 1 y en el eje Y buscamos a menos 3, por eso el punto queda allí. Sigue 0 y menos 1. Entonces 0 en el eje X es este punto. Y tenemos que buscar a menos 1 en el eje Y. Por eso tenemos que ir hacia la parte negativa hasta menos 1 y el punto queda sobre el eje Y. Sigue 1 con 1. En el eje X buscamos a 1 y en el eje Y buscamos a 1. Donde se intersectan es el punto 1, 1. Sigue 2 y 3. En el eje X buscamos a 2 y en el eje Y buscamos a 3. Y finalmente 3 con 5. En el eje X buscamos a 3 y en el eje Y buscamos a 5. Allí donde se intersectan es el punto 3,5. Ahora nos falta unir los puntos con una línea recta. Entonces trazamos esa línea recta y esa línea corresponde a la gráfica de la función f de x igual 2x menos 1. Y ahí le colocamos el nombre de la función.
El tercer paso es identificar dominio, rango y otras características. Esto lo hacemos a partir de la gráfica que acabamos de construir. El dominio de esta función f que está graficada aquí es R. R quiere decir todos los números reales, es decir, todos los números que están ubicados en el eje X. El dominio son los valores que puede tomar la función en el eje X. En este caso quiere decir que cualquier valor en el eje X tiene su respectiva imagen en el eje Y. Si yo me muevo hacia la derecha y busco la gráfica, ese número que seleccione va a poder tocar la gráfica en algún punto, lo que quiere decir que tiene su respectiva imagen. Lo mismo pasa si lo hago desde la parte negativa, voy a poder tocar la gráfica en algún punto, lo que quiere decir que ese número tiene su respectiva imagen en el eje Y. El rango de la función también son los números reales. Entonces el rango es en el eje Y. Si me muevo en el eje Y hacia arriba o hacia abajo y busco la gráfica de la función, siempre la voy a poder tocar, lo que quiere decir que ese número tiene su respectiva preimagen en el eje X. Ahora, como podemos ver, esta gráfica es una línea recta que no pasa por el origen del plano cartesiano, sino por el punto 0, b igual a 0, menos 1. Observa que esta gráfica no pasa por el origen, no pasa por aquí, sino que pasa por 0, menos 1. Por eso es una función afín. El intercepto o punto de corte con el eje Y es b igual menos 1. Observa que en menos 1 es el punto donde la gráfica corta al eje Y, que es el eje vertical. Este menos 1 es este b que aparece aquí. Es una función creciente. Como puedes ver, si nos movemos hacia la derecha, la función asciende, es decir, es creciente. Es una función continua porque podemos dibujar su gráfica de principio a fin sin necesidad de levantar el lápiz del papel. No es una función par ni impar. No es par porque su gráfica no es simétrica respecto al eje Y. Y no es impar porque para que fuera impar, su gráfica debería ser simétrica respecto al punto 0, 0. Y vemos que esto no sucede. Y su pendiente es m igual 2. Recordemos que la pendiente m es el número que multiplica a la x. En este caso el número es 2. Muy bien, y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.